Voy a continuar con la serie de sermones sobre el Evangelio. Como tengo un material prolijo y tengo muchos versículos por compartir, quisiera iniciar de una buena vez. Hemos visto hasta ahora, si mal no recuerdo, 4 sermones: el Evangelio, el poder de Dios, el Evangelio, justicia de Dios, el Evangelio también, la gloria de Dios. Ahora se me escapa el cuarto: el Evangelio y el alma. Porque recordemos que no solamente el posmodernismo, mucho le atribuimos al posmodernismo, pero aún en tiempo de Pablo escribiendo a los Corintios, ya habían personas introducidas dentro aún de la iglesia que negaban la resurrección porque no creían en una existencia espiritual. De ahí la importancia de ese sermón, el Evangelio y el alma. El Evangelio nos viene a corroborar y a recordar en la gloria de Cristo, en su vida, en su muerte y en su resurrección, que hay un más allá, que dicen que el posmodernismo quiere negar. Pero repito, este es un mal que viene desde la misma creación y desde que el hombre se alejó de Dios, pero particularmente en tiempos de la obra expiatoria de Cristo, y a partir de ahí ha sido un pensamiento que ha invadido el corazón del mundo pagano. El Evangelio y el infierno es el día de hoy. Y vamos a basarnos en Marcos 16, 15, 16. Debo anticipar que ese versículo lo voy a exponer como casi el último punto. Voy a ser breve sobre ese versículo porque voy a hacer una introducción sobre el tema que espero nos ayude a verificar eso que el mundo niega y eso que la mayoría de la gente piensa, que el infierno es este mundo. Ya han oído esto. Hay gente que dice: el infierno es este mundo, el infierno es mi casa, el infierno es, no sé, Medio Oriente con sus guerras. Pero la Escritura nos hace énfasis y claridad. Y el Evangelio, escuche lo que quiero decir: si el infierno no fuera real, el Evangelio perdería su sabor. Si el infierno no fuera real, no tendría sentido el Evangelio. Porque Cristo dijo: yo vine a salvar lo que se había perdido. Y cuando dice perdido, no solamente habla de este tiempo y de este siglo malo, sino habla de un siglo venidero en donde Él vendrá y juzgará a vivos y muertos, unos para salvación y otros para condenación. Esa es una realidad que poco se predica en los púlpitos de teología liberal, y que a veces aún los cristianos más bíblicos evadimos, porque nos parece, y no lo digo porque yo lo crea así, sino para identificarme y no creerme mejor, pero evadimos este tema porque nos parece que es demasiado arcaico o oscurantista, pero la Biblia habla de él. Parte de la sazón de esta semana, al buscar este tema, y digo sazón, de preparar el alimento espiritual para hoy, estuve escuchando muchos sermones, estuve leyendo muchos materiales, así que lo que traigo es bastante. Pero además de eso, estuve escuchando un sermón de Jonathan Edwards que se llama Pecadores en manos de un Dios airado, y él dice algo muy importante: si los pecadores no han ido ya al infierno, es por pura voluntad de Dios y nada más, porque en su justicia todo pecador merece el infierno. Permítame entrar en el tema. Se cuenta que el hermano C.S. Lewis, o C.S. Lewis, estaba escuchando un sermón de un joven predicador sobre el tema del juicio de Dios del pecado. Al finalizar su mensaje, el joven dijo: si usted no recibe a Cristo como Salvador, sufrirá graves ramificaciones escatológicas. Voy a repetirlo. Al terminar el sermón, el predicador joven dice: si usted no recibe a Cristo como su Salvador, sufrirá graves ramificaciones escatológicas.
Luego de la reunión, el hermano Lois le preguntó: ¿usted quiere decir que una persona que no cree en Cristo se irá al infierno? Precisamente, fue la respuesta. Y gritó Lois: entonces dígalo. Lo que quiero enfatizar en esta pequeña introducción es que somos dados a evadir aún el nombre infierno por parecer. Vamos a pedir el favor, quiere acompañarle, va a notar que no va a ocurrir lo que usted dice. Le animo. Allí van a ver no menos de, te encargo, no menos de 3 personas cuidándole, bueno, para que ella pueda disfrutar. Gracias por su comprensión. Lo que estoy diciendo es que la mayoría de las personas y el predicador liberal, y repito, a veces aún algunos que son bíblicos, no tocan ese tema y evaden la palabra infierno. Esta historia ilustra algo que la mayoría de los cristianos saben pero poco expresan: que todas las doctrinas de la fe cristiana, aquellas con las que nos sentimos más incómodos para discutir, son las doctrinas del castigo eterno o infierno. La doctrina del infierno es ofensiva para los incrédulos. Por eso muchos púlpitos no la predican, mayormente los de el evangelio del mercadeo, que hemos mencionado algunas veces acá. Señor John MacArthur, en su libro Avergonzados del Evangelio, nos muestra cómo saca una radiografía del movimiento evangélico en los Estados Unidos y muestra que es una iglesia de mercados, es decir, donde se le da el mensaje que el consumidor quiere recibir, y por tanto han excluido el castigo eterno y por supuesto la palabra infierno de todos sus sermones. Para muchos de nosotros la doctrina del infierno es difícil también de reconciliar con el amor y la gracia de Dios. Más aún, estamos bien conscientes de cristianos que han utilizado mal la doctrina del infierno. Al tratar de distanciarnos del abuso de esta doctrina y para evitar aparecer como intolerantes y sin afecto, muchos de nosotros hemos eliminado la palabra infierno por completo de nuestro desdibujado evangelio. El evangelio pierde sentido si el infierno fue irreal. Si la condenación eterna fuera un cuento, no tiene sentido, dije al comienzo, el evangelio. Encuestas recientes dicen que del 100% de los protestantes, apenas sí un 5 a 10% mencionan la palabra infierno. La doctrina del infierno está firmemente asentada en la doctrina de las Escrituras. Todas menos una de las cartas de Pablo mencionan la ira o juicio de Dios sobre el pecado, y de los 12 usos de la palabra Gehenna, la palabra más fuerte para el infierno en el Nuevo Testamento, 11 provienen de los labios de Jesús mismo. De hecho, el Salvador enseñó más sobre el infierno que lo que enseñó sobre el cielo. De lo más de 1850 versículos que registran la palabra de Cristo, 13% corresponden a los temas del juicio y del infierno. De los 40 o más parábolas pronunciadas por Jesús, más de la mitad están relacionadas con el juicio eterno del pecado. Sorprendentemente, el también amado, dice cierto expositor bíblico, sorprendentemente el también amado Sermón del Monte contiene algunas de las palabras más directas de Jesús acerca del infierno. Primer punto: una panorámica bíblica del infierno. Vamos a recorrer un poquitito. Voy a tratar de ser muy rápido en mis lecturas. Tengo bastantes versículos, pero quisiera que vosotros afincarais vuestro corazón en la Escritura para que vierais que la Escritura está llena, es prolija en pasajes donde habla del infierno, de la condenación eterna, de una vida después de esta vida, de una vida, si se quiere coloquialmente, del más allá,